En el corazón del Océano Pacífico, donde la infinita azul del agua se fusiona con el horizonte, se encuentra el misterioso mundo de Australia y Oceanía, una región cuyos secretos aún susurran desde las profundidades de los siglos. Imagínese, mientras las modernas ciudades de Sydney y Melbourne palpitan con la vida del siglo XXI, a solo unos cientos de kilómetros, antiguos grabados rupestres guardan mensajes que apenas podemos descifrar. ¿Quién creó estas enigmáticas imágenes? ¿Qué intentaron decirnos nuestros antepasados a través de milenios? En estas tierras, majestuosas esculturas de piedra, como silenciosos guardianes del tiempo, se elevan sobre el paisaje, desafiando nuestra comprensión de la ingeniería de los antiguos. ¿Cómo pudieron las personas sin tecnologías modernas crear tales monumentos? ¿Y con qué propósito? Los lugares sagrados de los aborígenes australianos y de los pueblos indígenas de las islas del Pacífico todavía irradian una energía inexplicable, que incluso los escépticos pueden sentir. Los habitantes locales hablan de los espíritus de los ancestros que habitan estos lugares, de dioses que descienden a la gente en sagrados bosques y junto a misteriosos estanques, cuyas aguas cambian de color según las fases de la luna. ¿Qué se esconde detrás de estas leyendas? ¿Simples supersticiones o ecos de conocimientos perdidos por la civilización moderna? Los invito a un viaje por los lugares más enigmáticos y místicos del lejano continente y el archipiélago de islas, donde la realidad a veces es indistinguible del mito, y el pasado sigue viviendo en el presente. Y entre todos los enigmas de este misterioso continente, quizás no haya nada más majestuoso y fascinante que el enorme monolito que se alza en medio de la vasta desierto de Australia Central, Uluru. Este colosal arenisca, cuya altura alcanza los 348 metros y cuya circunferencia se extiende a lo largo de 9,5 kilómetros, se asemeja a una ola petrificada de un antiguo océano, guardando secretos que se remontan a los mismos orígenes del tiempo. Cuando los rayos del sol poniente tocan su superficie, Uluru se transforma, cambiando su color de un profundo terracota a un ardiente carmesí, creando la ilusión de que la roca respira, vive su propia vida. Pero lo más asombroso es que los aborígenes de la tribu Anangu afirman que Uluru es realmente un ser vivo. Para ellos, no es solo una formación geológica, sino una entidad sagrada, nacida en el tiempo de los sueños, un período místico de la creación del mundo. Según las antiguas tradiciones, cada grieta, cada curva en la superficie de la roca, cuenta una historia sobre los ancestros creadores, sobre las grandes batallas entre las serpientes Kunilla y los hombres lagarto Liru. Los arqueólogos han descubierto que las pinturas rupestres dentro de las cuevas de Uluru tienen más de 10,000 años, pero quién sabe cuán antiguas pueden ser en realidad estas imágenes. Los visitantes de este lugar a menudo informan sobre extraños fenómenos acústicos, susurros que provienen de la nada, ecos que suenan más tiempo del que deberían según las leyes de la física. Algunos afirman haber oído ritmos similares al latido de un corazón gigante, provenientes de las entrañas del monolito. ¿Es esto una mera ilusión o realmente Uluru intenta decirnos algo? Los geólogos explican la forma y el color inusuales de la roca mediante procesos naturales de erosión y un alto contenido de hierro. Pero, ¿pueden estas explicaciones racionales desvelar por completo el misterio de un lugar donde, según los aborígenes, se cruzan los mundos de los vivos y los muertos? Especialmente enigmáticos son los cuerpos de agua que aparecen al pie de Uluru tras las raras lluvias. El agua en ellos adquiere un inusual tono rojizo, y los ancianos de Anangu afirman que bañarse en estos lagos temporales puede tanto curar como traer una maldición, dependiendo de los pensamientos con los que la persona se acerque a las aguas sagradas. Numerosas expediciones de investigadores de fenómenos paranormales han registrado campos magnéticos anómalos alrededor de Uluru, fenómenos lumínicos inexplicables en el cielo nocturno sobre el monolito, y extrañas fallas en el funcionamiento de equipos electrónicos. ¿Coincidencia? ¿O este antiguo coloso de piedra realmente posee propiedades energéticas que escapan a nuestra comprensión? Algunos teóricos han formulado la hipótesis de que Uluru podría ser parte de una red global de puntos energéticos de la Tierra, conectándolo con otras estructuras megalíticas en todo el mundo, desde Stonehenge hasta las pirámides de Giza. Pero incluso si se desestiman las suposiciones más audaces, queda un hecho innegable.
Cada persona que ha estado al pie de Uluru al amanecer o al atardecer ha sentido una inexplicable conexión con algo infinitamente antiguo y sabio, como si la misma tierra intentara compartir sus secretos. Y mientras continuamos estudiando este asombroso monolito, con métodos científicos cada vez más sofisticados, su principal misterio permanece sin resolver. Cómo una roca ordinaria se convirtió en el centro del universo espiritual de toda una cultura y por qué, incluso en nuestra era tecnológica, sigue provocando asombro y reverencia en cada persona que ve su majestuoso perfil contra el infinito cielo australiano. Y si Uluru es el corazón de piedra del continente australiano, el Parque Nacional Kakadu es su memoria ancestral, grabada en miles de imágenes rupestres que datan de decenas de miles de años. Este asombroso parque natural, que se extiende sobre casi 20.000 kilómetros cuadrados en la región norte de Australia, alberga una de las colecciones más vastas y enigmáticas de arte rupestre del mundo. Las galerías de piedra de Kakadu son como un libro escrito por manos de generaciones pasadas, donde cada trazo y cada símbolo laten con la energía de antiguos conocimientos y creencias. Especialmente impactantes son las imágenes en estilo arte de rayos X, donde los artistas representaban con una precisión asombrosa no solo la apariencia externa de los animales, sino también sus órganos internos. ¿De dónde provenían los seres del período de piedra con tan profundos conocimientos anatómicos? Algunos antropólogos sugieren que estas detalladas representaciones están relacionadas con prácticas chamánicas, en las que durante el trance, los maestros veían la esencia de los seres vivos más allá de su envoltura física. Pero quizás esto solo sea la punta del iceberg de los significados ocultos en estas antiguas imágenes. Entre las numerosas petroglifos de Kakadu, destacan las figuras misteriosas de los mimi seres delgados y alargados que los aborígenes locales consideran espíritus que habitaban estas tierras antes de la llegada del hombre. Según las leyendas, los mimi eran tan frágiles que temían al viento fuerte, que podría romper sus extremidades delicadas, por lo que vivían en grietas rocosas. Enseñaron a los primeros humanos a cazar, cocinar y dibujar. Es fascinante que imágenes de seres similares se encuentren en el arte rupestre de todo el mundo, desde el Sahara hasta Siberia. ¿Es esto una prueba de la universalidad de la imaginación humana? ¿O una referencia a una experiencia común compartida por nuestros antepasados en los albores de la civilización? No menos intrigantes son las imágenes rupestres de los Wandjina, figuras enigmáticas de rostros blancos con grandes ojos y sin boca, encontradas en la región de Kimberley en el noroeste de Australia. Según las creencias de los aborígenes, estos seres son los creadores de toda la vida, que llegaron de las estrellas durante la época de los sueños. No tienen boca porque son tan poderosos que no necesitan palabras para crean la realidad con el pensamiento. Los arqueólogos datan algunas de estas imágenes de 17.000 años, lo que las convierte en algunos de los símbolos religiosos más antiguos del planeta. ¿Qué si estas figuras extrañas no son solo el fruto de la imaginación, sino un reflejo de contactos reales con algo incomprensible para la mente racional moderna? En los rincones más remotos de Kakadu, los investigadores continúan descubriendo nuevas galerías de arte rupestre, ocultas en salientes rocosos y cuevas inaccesibles. Muchas de ellas están situadas de manera que la luz solar solo las ilumina en ciertos días del año, generalmente relacionados con los solsticios o los equinoccios. Esta precisión calendárica indica un profundo conocimiento astronómico de los creadores de estas galerías. Pero ¿cómo un pueblo sin escritura ni instrumentos complejos podía seguir con tanta precisión el movimiento de los cuerpos celestes? ¿Para qué necesitaban estos conocimientos? A los investigadores les preocupan especialmente las imágenes que, según algunos expertos, documentan cambios climáticos abruptos y eventos catastróficos del pasado. En algunos petroglifos se pueden ver escenas de inundaciones de grandes extensiones de tierra que hoy son tierra firme. ¿Corresponden estas imágenes a eventos geológicos reales que ocurrieron hace 10 o 12.000 años, al final de la última edad de hielo? Si es así, el arte rupestre de Australia podría no ser solo un fenómeno cultural, sino una de las formas más antiguas de crónica histórica, registrando eventos de los que la ciencia moderna solo tiene una idea aproximada.
La sacralidad de estos lugares para los habitantes originales de Australia es inestimable. Para ellos, cada dibujo no es solo una imagen, sino un portal vivo a través del cual pueden comunicarse con sus antepasados y espíritus. Muchos lugares con galerías rupestres aún se utilizan para realizar rituales y ceremonias secretas, a las que solo tienen acceso los iniciados. ¿Qué ocurre durante estos antiguos ritos? ¿Qué conocimientos se transmiten de generación en generación en forma oral, nunca registrados en fuentes escritas? Este mundo sigue siendo cerrado para la ciencia occidental, que solo puede especular basándose en pruebas fragmentarias. Mientras los científicos discuten sobre la datación e interpretación de las antiguas imágenes, las galerías rupestres continúan testificando en silencio sobre un tiempo en el que las fronteras entre los mundos eran más delgadas y el hombre sentía su conexión indisoluble con todo el cosmos. Quizás en esto radica el misterio principal del antiguo arte australiano, nos recuerda la unidad que hemos perdido en nuestra búsqueda del progreso tecnológico y el confort material. ¿La hemos perdido realmente? ¿O esta conexión simplemente duerme en las profundidades de nuestro inconsciente colectivo, esperando el momento en que estemos listos para escuchar nuevamente las voces de nuestros antepasados, hablando con nosotros a través de los milenios? El arte antiguo es solo una de las facetas del misticismo de Australia, un continente que parece haber sido creado para desafiar nuestra visión racional del mundo. A unos cientos de kilómetros al sur de Kimberley, en un lugar asombroso conocido como los Carros de Carrajuro, la naturaleza ha creado una sinfonía de piedra que incluso al viajero más escéptico le deja sin aliento. Imagina una vasta llanura donde, como si surgieran de la arena, se elevan miles de columnas de caliza, algunas de las cuales alcanzan una altura de 5 metros. Estas formaciones rocosas, erosionadas por el viento y la lluvia durante cientos de miles de años, recuerdan un ejército petrificado o una reunión de seres silenciosos, inmóviles en espera de una señal desconocida. Al atardecer, cuando las largas sombras se posan sobre la tierra quemada, casi se puede sentir que estas figuras pétreas están a punto de cobrar vida y continuar su movimiento interrumpido. Los geólogos explican el origen de estas formaciones inusuales mediante procesos de erosión y descomposición, pero para los habitantes originales de la región, el pueblo Noongar, los Carros de Carrajuro, tienen un significado completamente diferente. Según sus antiguas leyendas, estas columnas de piedra no son más que guerreros petrificados, inmóviles en el momento de una gran batalla ocurrida en los tiempos de los sueños. Según una de las leyendas, 2 tribus se enfrentaron aquí en una lucha mortal, y los espíritus enfurecidos los convirtieron en piedra para poner fin a la matanza y dejar un recordatorio eterno de la vanidad de la guerra. Otra versión del mito cuenta que no eran guerreros, sino invitados a una ceremonia grandiosa que violaron las leyes sagradas y fueron convertidos en piedra como castigo por su falta. Especialmente impresionantes son las columnas que con sus formas recuerdan figuras humanas, con protuberancias que parecen cabezas y huecos naturales que crean la ilusión de ojos observando a quien se atreve a perturbar la paz de este lugar. Algunas de ellas tienen formas tan antropomorfas que es difícil creer en su origen natural. No es de extrañar que muchos visitantes de Carrajuro informen sobre una sensación extraña de ser observados por miles de ojos invisibles, y en el susurro del viento entre las columnas de piedra se oigan ecos de voces olvidadas. Los antropólogos que han estudiado la cultura de los Noongar señalan que los Carros de Carrajuro no solo fueron un lugar de ceremonias sagradas, sino también un almacén de conocimientos. Cada columna de piedra estaba asociada con una historia, un mito o una ley, y su disposición mutua servía como un sistema mnemotécnico que ayudaba a los ancianos a recordar y transmitir conocimientos complejos a las generaciones siguientes. Pero el descubrimiento más asombroso lo hicieron los astrónomos, quienes encontraron que algunos grupos de columnas están alineados de tal manera que marcan la posición de estrellas y constelaciones clave en diferentes estaciones del año. Al igual que muchos otros complejos megalíticos en todo el mundo, los Carros de Carrajuro podrían haber sido una especie de observatorio que permitía a los antiguos australianos rastrear el movimiento de los cuerpos celestes y predecir cambios estacionales. Pero si Stonehenge o las pirámides de Giza fueron conscientemente creadas por el hombre,
quién y cómo programó estas formaciones rocosas naturales para que coincidan tan exactamente con los ciclos astronómicos. ¿Es esto una coincidencia o el resultado de alguna ley natural desconocida que conecta las formas terrestres con los ritmos cósmicos? Muchos investigadores han señalado las propiedades energéticas inusuales de este lugar. Instrumentos sensibles registran aquí anomalías del campo magnético, y las personas que pasan mucho tiempo entre las piedras informan de sueños vívidos, iluminaciones repentinas y hasta visiones. Los chamanes Nungar afirman que los carros de Carrajuro son un lugar donde la frontera entre el mundo material y el mundo espiritual se vuelve más delgada, una especie de portal a través del cual se puede acceder a los antiguos conocimientos y sabiduría de los antepasados. La ciencia moderna aún no puede confirmar ni refutar estas afirmaciones, dejándonos solos con el misterio, cuya antigüedad se mide en milenios. ¿Qué representan realmente estas enigmáticas columnas de piedra de la desolada Australia? ¿Son simplemente una juguetona obra de las fuerzas naturales o guardan algún significado profundo, una clave que aún no hemos encontrado? ¿Por qué existen lugares como estos, que despiertan reverencia y asombro en todos los continentes, como si siguieran algún plan universal desconocido para la humanidad moderna? Tal vez la respuesta no esté en las piedras mismas, sino en cómo interactúan con nuestra conciencia, despertando algo profundamente arquetípico que nos conecta con nuestros antepasados lejanos, para quienes la frontera entre el mundo visible e invisible era mucho más permeable. Mientras los científicos continúan sus investigaciones, los carros de Carrajuro guardan silencio, permaneciendo una de las preguntas más elocuentes de la antigua Australia. Un continente donde el tiempo parece fluir según sus propias leyes, y el pasado nunca se convierte verdaderamente en pasado, continuando vivo en la piedra, la canción y el mito. No solo los Carrajo Rocks guardan secretos de la antigua Australia. Si nos dirigimos al litoral oriental del continente, nos encontraremos en el reino de las majestuosas Blue Mountains, donde sus misteriosas formaciones rocosas y desfiladeros impenetrables han generado leyendas y mitos que han hecho temblar incluso a Asunpocientos, los investigadores más valientes. Este macizo montañoso, conocido por su nombre debido a la bruma azulada que envuelve sus laderas, es un lugar donde la frontera entre la realidad y el mito se vuelve etérea, como la niebla matutina que se extiende sobre los antiguos valles. El área de Burra Range es especialmente enigmática, donde los gigantescos acantilados de arenisca, erosionados durante millones de años, adoptan formas en las que se pueden distinguir siluetas de gigantescos seres, petrificados en eterna espera. Para los colonizadores europeos, estas montañas fueron durante mucho tiempo una barrera insuperable, pero para los aborígenes del pueblo Daruk, eran territorios sagrados habitados por espíritus ancestrales y criaturas místicas. Las leyendas más escalofriantes de estos lugares están relacionadas con los seres conocidos como Yowie, el equivalente australiano del hombre de las nieves, altos y peludos homínidos que habitan en los rincones más remotos de las Blue Mountains. Según las tradiciones de los aborígenes, estos seres existieron mucho antes de la llegada del hombre y poseen habilidades sobrenaturales, pueden volverse invisibles, controlar los pensamientos de las personas y predecir el futuro. Los ancianos del clan Daruk afirman que los Yowie son guardianes de los antiguos conocimientos y defensores de los lugares sagrados, y un encuentro con ellos puede traer tanto una gran sabiduría como un terrible infortunio, dependiendo de las intenciones del intruso en sus dominios. Lo asombroso es que los informes sobre encuentros con estos enigmáticos seres no han cesado con la llegada de la civilización moderna. Cada año, decenas de turistas, viajeros experimentados y hasta científicos relatan extraños incidentes en las profundidades de las Blue Mountains. Sonidos inexplicables que recuerdan gritos inhumanos, huellas gigantes en el suelo húmedo, la sensación de una presencia extraña y observación. Muchos de estos testimonios provienen de personas con una reputación intachable que no están inclinadas a la mistificación o a la exageración. Uno de los casos más famosos ocurrió en el año 2008, cuando un grupo de geólogos que realizaban investigaciones en una parte remota del Burra Ranch registró en una grabadora una serie de sonidos de baja frecuencia que, según los especialistas en bioacústica,
no podían pertenecer a ningún animal conocido en la región. En la misma área se encontraron estructuras extrañas, formadas por ramas entrelazadas a varios metros de altura, demasiado complejas para ser resultado de un entrelazamiento casual, pero no correspondientes a los patrones conocidos de la construcción humana. Lo que es aún más intrigante son los grabados rupestres descubiertos en las cuevas del Burra Ranch, cuya edad, según los arqueólogos, es de al menos 10.000 años. En muchos de ellos se representan figuras humanas de gran tamaño con extremidades desproporcionadamente largas y cubiertas, según las marcas características, de una densa pelambre. A menudo, junto a estas figuras, se representan personas en posturas que indican adoración o temor. Algunos grabados muestran escenas que se pueden interpretar como la transmisión de conocimientos de los Yowie a los humanos. Las figuras de los seres señalan hacia las estrellas, plantas o animales, mientras que las figuras humanas están representadas en posturas de atención de aprendices. Especialmente enigmáticos son los petroglifos encontrados en la llamada Cueva de los Susurros, una profunda cueva donde, debido a la acústica especial, incluso el sonido más suave se refleja múltiples veces en las paredes, creando el efecto de múltiples voces hablando. Aquí, entre las representaciones de los Yowie, se han encontrado símbolos y signos extraños que recuerdan una escritura primitiva, aún no descifrada por los científicos. Los antropólogos que estudian la cultura de los aborígenes señalan que las leyendas sobre los Yowie tienen un asombroso parecido con los mitos sobre los hombres salvajes que existen en todo el mundo, desde el Yeti de los Himalayas hasta el Sasquatch de América del Norte. ¿Puede esto indicar que todos estos mitos tienen una base real? ¿O estamos ante un arquetipo colectivo del inconsciente que se manifiesta en diferentes culturas en formas similares? La historia geológica de las Blue Mountains solo añade misterio a este lugar. Hace millones de años, esta región era parte de un vasto fondo marino, como lo testimonian las numerosas fósiles de seres marinos encontradas en las montañas. Luego, debido a los procesos tectónicos, el fondo se elevó, formando un plato que a lo largo de las siguientes eras fue erosionado por profundos cañones y valles. Esta historia geológica única creó un laberinto de cuevas, ríos subterráneos e impenetrables desfiladeros, el refugio ideal para los seres que desean evitar el contacto con los humanos. ¿Podrían haber sobrevivido en estos ecosistemas aislados los gominos relícticos, desconocidos para la ciencia moderna? ¿O los Yowie son algo más que un simple ser biológico no identificado, sino criaturas que se encuentran en la frontera entre el mundo material y el espiritual, como afirman los chamanes aborígenes? En los últimos años, las Blue Mountains han atraído a cada vez más investigadores de fenómenos paranormales, criptozoólogos y antropólogos, que buscan desentrañar el misterio de los Yowie. Se organizan expediciones científicas, se instalan cámaras automáticas, se realiza el análisis de ADN de extraños pelos y otras muestras biológicas encontradas en esta región. Pero a pesar de todos los esfuerzos, los habitantes insondables del Burra Ranch siguen siendo fantasmas que se escapan del conocimiento científico, dejándonos solo rastros efímeros de su presencia y la eterna pregunta: ¿qué se oculta en las valles brumosas de las Blue Mountains cuando cae la noche y las estrellas ancestrales se encienden sobre los silenciosos acantilados que guardan la memoria de tiempos en que el hombre era solo uno de muchos seres racionales que habitaban esta tierra? Enigmática. Las montañas azules de Australia son solo una de las muchas piezas de un interminable rompecabezas que rodea nuestro planeta. Si nos desplazamos hacia el este a través de los vastos espacios del Océano Pacífico, llegaremos a uno de los lugares más aislados y misteriosos de la Tierra, la isla de Rapa Nui, más conocida como la Isla de Pascua. Perdida en las aguas del océano, esta pequeña parcela de tierra de 164 kilómetros cuadrados alberga uno de los mayores enigmas de la humanidad: las monumentales estatuas de piedra de los Moai, whose faces severos y desprovistos de emoción han mirado hacia el interior de la isla durante más de 1000 años, como silenciosos guardianes de una civilización desaparecida. 950 de estos colosos de piedra, que miden hasta 10 metros de altura y pesan hasta 80 toneladas, están dispersos por el perímetro de la isla,
la mayoría instalados en plataformas de piedra llamadas ajú. Sus ojos profundamente hundidos, labios delgados, sellados en una sonrisa enigmática y orejas alargadas, crean la impresión de que estos gigantes tienen un propio sentido de la conciencia y observan en silencio a través del tiempo. Pero ¿quién creó estos monumentos? ¿Cómo una cultura polinesia primitiva, que no tenía herramientas metálicas, escritura ni transporte con ruedas, pudo esculpir estas esculturas perfectas y, aún más asombroso, transportarlas a una distancia de hasta 20 kilómetros desde las canteras de 1800 Rano Raraku? Esta pregunta ha desconcertado a arqueólogos e historiadores durante décadas, generando teorías desde las más científicas hasta las más fantásticas. Según las leyendas locales, registradas por los primeros investigadores europeos, los Moai fueron creados no por humanos, sino que fueron movidos por el poder de la mana, una energía sobrenatural que poseían los antiguos sacerdotes. Ellos supuestamente podían hacer que el piedra caminara mediante rituales y conjuros especiales. Los Moai caminaban solos, afirman las antiguas tradiciones de los Rapa Nui, transmitidas de generación en generación. Según estas leyendas, las estatuas representan a los arikis, los antepasados y líderes venerados, cuya mana sigue protegiendo a sus descendientes incluso después de la muerte. Un aspecto intrigante del culto de los Moai es que la mayoría de las estatuas, con raras excepciones, están orientadas hacia el interior de la isla, con la espalda hacia el océano, como si no protegieran la isla de amenazas externas, sino que contuvieran algo dentro de ella. ¿Qué podría haber aterrorizado tanto a los antiguos Rapa Nui en el centro de su propia isla? Algunos investigadores relacionan esto con el culto del hombre pájaro, Tangata Manu, cuya imagen se encuentra abundantemente en los petroglifos de Orongo, un asentamiento ceremonial en el borde del cráter del volcán Ranokau. Según las reconstrucciones de los antropólogos, en el período tardío de la historia de la isla, cuando los recursos se agotaron y la población se dividió en clanes rivales, se realizaban peligrosos concursos anuales en los que los representantes de Pentosentoset, los clanes debían nadar hasta la isla más cercana, Motu Nui, encontrar el primer huevo de la ave marina Manutara y regresar indemnes con él a Rapa Nui. El ganador obtenía el título de hombre pájaro y privilegios especiales para su clan durante un año. Esta transformación de las creencias religiosas, desde el culto de los antepasados Moai al culto del hombre pájaro, sigue siendo una de las páginas más misteriosas de la historia de la isla. No menos enigmático es el Rongorongo, una escritura no descifrada de Rapa Nui, que consiste en un sistema de símbolos pictográficos grabados en tablillas de madera. En todo el mundo se han conservado aproximadamente 25 de estas tablillas, y a pesar de numerosos intentos, ningún lingüista ha logrado descifrarlas por completo. Según las leyendas locales, el primer rey de la isla, Hotu Matua, trajo consigo 64 tablillas con inscripciones cuando llegó a la isla alrededor del año 1400 d.C. ¿Podrían estas tablillas contener la clave para entender el verdadero propósito de los Moai y las causas del colapso de la civilización de la isla de Pascua? Las investigaciones arqueológicas muestran que la isla estaba cubierta de densos bosques en el pasado, pero para el momento de la llegada de los europeos en el siglo XVIII, se había convertido en una desolada llanura. El análisis de los sedimentos de los lagos confirma que la deforestación se produjo gradualmente, alcanzando un punto crítico aproximadamente en el siglo XVI. Muchos científicos ven en la catástrofe ecológica de Rapa Nui una advertencia para toda la humanidad, un ejemplo de cómo una civilización aislada, agotando sus recursos, puede llevar a su propia destrucción. ¿Pero podrían haber otras causas más misteriosas para el colapso? Algunos investigadores señalan coincidencias extrañas entre el declive de la cultura de los Moai y fenómenos climáticos anómalos registrados en otras partes del mundo en el mismo periodo. ¿Podría el cambio climático global, causado por la actividad volcánica o otros factores planetarios, haber jugado un papel en el destino de esta civilización aislada? O, como sugieren los teóricos más audaces, la isla de Pascua podría haber sido solo una parte de una cultura mucho más amplia y desarrollada, que se extendía por todo el Océano Pacífico y más allá, de la que encontramos restos en forma de monumentos, megalíticos desde Perú hasta Japón.
El enigma de los Moai sigue sin resolver. Cada nueva expedición y cada descubrimiento arqueológico nos acerca a la comprensión de este fenómeno, pero también genera nuevas preguntas. ¿Por qué algunas estatuas fueron dejadas incompletas en las canteras? ¿Qué significado tienen los pujao rojos, las gorras cilíndricas de piedra roja que coronan las cabezas de algunos Moai? ¿Cómo explicar el hecho de que muchas Moai tienen petroglifos y dibujos ocultos en sus espaldas? Y, sobre todo, ¿qué intentaban decirnos los creadores de estos colosos de piedra? ¿Qué mensaje intentaban transmitir en estos silenciosos guardianes, cuya mirada, cruzando los siglos, se encuentra con la nuestra, dejando una sensación de misterio no expresado que posiblemente nunca será completamente desentrañado? Si las islas de Pascua te fascinan con su presencia enigmática en todo el perímetro de la isla, la cantera de Rano Raraku representa algo completamente especial, un lugar donde el tiempo parece haber detenido su marcha en un solo instante. Detenido por una fuerza desconocida. Aquí, en las laderas de un volcán extinto, se encuentran esparcidas cientos de estatuas incompletas, algunas apenas esbozadas en la piedra. Otras, casi listas para ser transportadas. Y otras, como si estuvieran detenidas en el proceso de su misterioso viaje hacia las plataformas Ajú. Esta monumental taller al aire libre crea una sensación escalofriante de trabajo abruptamente interrumpido, como si los maestros hubieran dejado sus herramientas de repente y nunca hubieran regresado. ¿Por qué? ¿Qué podría haber obligado a una civilización entera a detener su principal obra sagrada? Al caminar por antiguos senderos entre los gigantes de piedra inacabados, se siente casi palpable la tensión, como si el aire aún resonara con el sonido de los martillos de piedra y los cánticos de los antiguos maestros. Especialmente impactantes son las estatuas parcialmente enterradas en la tierra, con sus enormes cabezas emergiendo de la ladera del cerro, creando una impresión surrealista de gigantes sumergidos en la tierra, o, por el contrario, tratando de emerger de ella. Muchas de ellas tienen proporciones extrañamente alargadas y detalles más elaborados que los Moai ya instalados. Según las leyendas locales, registradas por misioneros en el siglo XIX, el trabajo en la cantera se detuvo debido a un gran conflicto entre los clanes de la isla. Los ancianos Rapanui contaban sobre una terrible guerra civil que estalló después de que uno de los sumos sacerdotes recibiera un ominoso presagio. Cuando el último Moai se ponga en su lugar, una gran desgracia caerá sobre el pueblo. Otra versión de la leyenda dice que la interrupción del trabajo fue causada por la ira de los dioses, descontentos con la arrogancia de los hombres que intentaban crear estatuas cada vez más grandiosas. En apoyo de esta teoría, se menciona al llamado gigante, una colosal estatua inacabada de unos 21 metros de longitud, que, si hubiera sido terminada e instalada, habría superado a todos los demás Moai más de 2 veces. ¿Fue este coloso inacabado la última gota que desbordó la paciencia divina? Los antropólogos y arqueólogos ofrecen una explicación más mundana: la crisis ecológica provocada por la tala de bosques para el transporte de las estatuas, que llevó a la erosión del suelo, hambre y conflictos sociales, debilitando la compleja estructura religiosa y política que sostenía el culto a los Moai. Sin embargo, esta teoría no explica la abrupta interrupción del trabajo. Muchas estatuas parecen haber sido dejadas a medio hacer, como si los maestros hubieran dejado sus herramientas en medio del día, planeando volver al día siguiente. Algunos investigadores señalan las extrañas características geológicas de Rano Raraku, campos magnéticos anómalos y una composición mineral del tufo inusual, del cual se esculpían los Moai. ¿Podrían estos factores influir en la conciencia de los que trabajaban aquí, causando visiones o estados psiquiátricos extraños? Un detalle intrigante es que muchas de las estatuas inacabadas tienen símbolos y petroglifos ocultos en lugares que deberían haber sido eliminados en el procesamiento adicional. ¿Por qué crear dibujos que nadie vería nunca? ¿Eran mensajes secretos, fórmulas mágicas o firmas de los maestros? Una misteriosa particularidad son los pequeños huecos tallados en las espaldas de algunas estatuas inacabadas, demasiado pequeños para ser prácticos, pero demasiado regulares para ser casuales. Forman algún patrón visible solo desde el aire o en una determinada posición de las estrellas.
Los guías locales susurran a los turistas que en ciertas noches, cuando la luna llena se eleva directamente sobre el cráter de Rano Raraku, se pueden escuchar extraños sonidos, como el roce de piedra con piedra, y cánticos monótonos y suaves. Según ellos, los espíritus de los antiguos maestros continúan su trabajo, invisible para los vivos. Estas historias pueden ser solo un hermoso cuento para los viajeros impresionables, pero reflejan la sensación de incompletitud y expectativa que experimenta cada uno que visita este lugar. Rano Raraku no es solo un monumento arqueológico, es un momento detenido en la historia. Grabado en piedra, una pregunta sin respuesta. ¿Qué hizo que una civilización entera abandonara su mayor logro? ¿Qué catástrofe, amenaza externa o revelación interna cambió el curso de la historia de la isla de Pascua? ¿Y no contiene esta enigmática pregunta una advertencia para nuestra propia civilización, tan segura de su poder y tan vulnerable ante las fuerzas desconocidas de la naturaleza y nuestra propia psicología impredecible? Tal vez la respuesta se encuentre entre estos rostros de piedra inacabados, siempre mirando hacia el cielo sobre la isla de Pascua, guardando un secreto que siempre nos atraerá y se nos escapará, como un espejismo en el horizonte del vasto océano Pacífico. Mientras reflexionamos sobre estas antiguas enigmas, no podemos evitar preguntarnos cuántas más de estas misteriosas verdades oculta nuestro propio planeta. Pues si nos trasladamos desde la isla perdida en el océano de Pascua hasta el otro extremo del mundo, encontraremos no menos enigmáticos monumentos del pasado, cuyo propósito y métodos de creación aún suscitan acalorados debates entre científicos e investigadores. Orongo, ubicada en el borde del volcán Rano Kau, no es solo un hallazgo arqueológico, sino también un lugar sagrado impregnado de la atmósfera de antiguos rituales, relacionados con cultos y creencias que abarcan la isla de Pascua. Aquí, en este severo y majestuoso plato que se eleva sobre el vasto océano Pacífico, alguna vez se llevaron a cabo ceremonias místicas dedicadas al culto del hombre pájaro, que simbolizaba la conexión entre el hombre y los cielos y la tierra. Al entrar en Orongo, uno se transporta a otra época, donde cada grieta en las rocas y cada petroglifo en las piedras guardan historias llenas de dramatismo y profundo simbolismo. Los petroglifos, tallados por manos hábiles de antiguos artesanos, representan no solo animales, sino también personas participando en danzas rituales, así como seres misteriosos que, según las leyendas, podían transmitir conocimientos y fuerzas. Estos dibujos, que a primera vista parecen simples, en realidad pueden ocultar complejos mensajes míticos que aún hoy son incomprensibles para los investigadores modernos. ¿Cuál era su significado para aquellos que vivieron aquí hace muchos siglos? Quizás estas imágenes formaban parte de rituales relacionados con competiciones por el título de hombre pájaro, el más alto rango que otorgaba no solo fama, sino también el derecho a gobernar los recursos de la isla. Las competiciones se llevaban a cabo en un período en el que el mar bullía y el viento soplaba con toda su fuerza, y los candidatos debían realizar un complejo viaje por el mar, siguiendo a las aves migratorias para capturar la más rara de ellas, el Manu. Esto no era solo una prueba de fuerza física y habilidad, sino también una prueba de espíritu y devoción. Las leyendas cuentan cómo los participantes de estas competiciones, armados solo con sus habilidades e instintos, luchaban contra las olas embravecidas para devolver a su pueblo esperanza y prosperidad. Pero ¿qué ocurrió con esta antigua tradición? ¿Por qué los rituales, que alguna vez fueron tan importantes para la vida de la población, desaparecieron repentinamente? Los investigadores sugieren que la causa fue el cambio en el ecosistema de la isla, que llevó a la disminución de las poblaciones de aves y, por lo tanto, a la reducción del número de participantes en las competiciones. Sin embargo, estas explicaciones no pueden abarcar completamente la aura de misterio y grandeza que rodea a Orongo. ¿Cómo pudieron desaparecer tan rápidamente los rituales sagrados que formaban la base de la estructura social de los Rapa Nui? ¿Podría haber sido una revelación local que cambió su percepción del mundo? ¿O podría haber sido la intervención de fuerzas externas como los colonizadores europeos, que destruyeron el orden de vida habitual? El último golpe que cambió para siempre el destino de este lugar sagrado. Orongo no es solo un lugar,
es un símbolo de la pérdida de la conexión con la naturaleza y el mundo espiritual. Cada piedra, cada grieta y cada petroglifo aquí parecen susurrar sus secretos, esperando que algún día se los entienda. En este lugar sagrado, el tiempo se ha detenido en espera de respuestas a preguntas que aún no tienen respuesta. ¿Por qué una cultura tan llena de vida y rituales se extinguió repentinamente? ¿Cuáles fueron las verdaderas causas que llevaron a la gente a apartarse de sus antiguos hábitos y tradiciones? Y, tal vez, en estas ruinas misteriosas y en las imágenes grabadas en las piedras, se encuentra una advertencia para nosotros, los seres humanos modernos, sobre cómo es fácil perder la conexión con nuestras raíces si olvidamos a quienes vinieron antes que nosotros. Orongo no es solo un monumento histórico, es un espejo que refleja nuestra propia vulnerabilidad ante el paso del tiempo y los cambios. ¿Cuántas más secretos guarda este mundo, esperando ser descubiertos de nuevo? Cada misterio que investigamos abre nuevos horizontes y nos recuerda que en este vasto universo lleno de maravillas y misterios, aún estamos en el camino hacia el entendimiento de nosotros mismos y nuestro lugar en este vasto cosmos. Nanu Madol, extendido sobre islas remotas de Micronesia, es uno de los lugares más misteriosos y atractivos del planeta. Esta ciudad de espíritus, construida sobre islas artificiales, parece una encarnación viva de antiguas leyendas y misteriosos mitos. Imagina un mundo donde las paredes de piedra, como si fueran de otra dimensión, guardan ecos de voces olvidadas, y el aire marino húmedo llena los pulmones con el aroma de sal y misterio. Aquí, entre bloques de basalto macizos, perfectamente colocados unos sobre otros, como una gigantesca puzzles, se puede sentir la presencia de algo mayor, fuerzas desconocidas que alguna vez infundieron vida en esta ciudad abandonada. Arqueólogos e historiadores aún no han llegado a un consenso sobre cómo exactamente fueron construidos estos majestuosos edificios, ya que las tecnologías utilizadas por los antiguos constructores siguen siendo un misterio. Algunos científicos sugieren que para mover estos pesados bloques de piedra se utilizaron sistemas especiales de cuerdas y rodillos. Pero ¿cómo pudieron las personas de esa época realizar tal construcción monumental sin tecnologías modernas? Las leyendas dicen que en este lugar alguna vez habitaron espíritus ancestrales que ayudaban a la gente en sus trabajos, guiándolos en la creación de magníficos edificios. Los habitantes locales creían que cada grieta en la piedra, cada curva en la pared, estaba impregnada de una fuerza mágica que protegía la ciudad y a sus habitantes. Pero ¿qué ocurrió con esta asombrosa civilización? ¿Cómo pudo una ciudad tan desarrollada y única desaparecer de la historia, dejando solo ruinas y enigmas? Los investigadores proponen diversas teorías, desde catástrofes ecológicas hasta guerras internas, pero ninguna puede explicar completamente la desaparición de Nanu Madol. ¿Cómo pudieron las personas que crearon tal complejo monumental abandonarlo de repente? Quizás se enfrentaron a catástrofes naturales impredecibles o su cultura fue destruida por conflictos internos que resultaron en una catástrofe. Las leyendas sobre la ciudad perdida también hablan de una maldición impuesta sobre Nanu Madol que podría haber sido la causa de su decadencia. Según las tradiciones, los espíritus que alguna vez protegían estas tierras fueron ofendidos y se fueron, dejando a la gente sola con su destino. ¿Pero realmente existió esta maldición? ¿O es solo un mito creado para explicar lo inexplicable? Con cada paso por las calles perdidas de esta ciudad, nos planteamos preguntas que no tienen respuestas. ¿Cómo sería vivir aquí, entre majestuosos edificios y espíritus que los protegían? ¿Qué sentirían aquellos que alguna vez caminaron por estos senderos de piedra, sintiendo la frescura de la antigua piedra bajo sus pies y escuchando el susurro del viento, como si llevara las voces de los antepasados? Nanu Madol sigue siendo un recordatorio fascinante de que incluso las civilizaciones más grandiosas pueden ser perdidas en el flujo del tiempo. Esta tierra perdida, rodeada de mar, guarda muchos secretos, esperando ser descubiertos de nuevo. ¿Cuántas más enigmas están ocultos bajo la superficie de nuestro mundo, esperando ser desentrañados? Cada piedra, cada grieta en estas paredes derruidas susurra sobre su pasado, invitándonos a reflexionar sobre lo que sabemos de la historia humana y sobre lo que aún nos queda por descubrir.
Las columnas de basalto que se elevan en diversas islas del Océano Pacífico no son solo impresionantes formaciones naturales, sino también poderosos testigos de antiguos misterios que aún hoy desconciertan a científicos e investigadores. Estas gigantescas columnas, como guardianes del tiempo, protegen secretos que se mantienen en su interior. Sus formas ideales y estructura misteriosa causan admiración y plantean muchas preguntas. ¿Cómo pudo la naturaleza crear tales elementos armoniosos que recuerdan obras de arte? ¿O acaso son restos de antiguos gigantes sobre los que hablan leyendas locales? En cada rincón del Océano Pacífico se pueden escuchar historias sobre poderosos dioses y colosos que, según las leyendas, utilizaban estos bloques de piedra para construir sus impresionantes estructuras. Imagina a majestuosas figuras, envueltas en nubes, subiendo a estas columnas para contemplar el mundo desde lo alto. Los habitantes locales creen que estas columnas fueron creadas con magia y que en su forma se encuentra una fuerza desconocida capaz de controlar los elementos. Las leyendas que han perdurado cuentan cómo los dioses utilizaban estos enormes bloques de piedra como puentes entre mundos, uniendo a los seres humanos con los espíritus de sus antepasados. Pero, ¿cómo pudieron surgir tales estructuras masivas en la época prehistórica? Algunos investigadores proponen que los antiguos habitantes del Océano Pacífico poseían conocimientos que hoy nos parecen inalcanzables. Podrían haber utilizado métodos complejos de transporte y construcción que se perdieron con la llegada de las tecnologías modernas. Otros, sin embargo, creen que estas columnas son simplemente el resultado de procesos geológicos naturales, como la actividad volcánica. Pero, si es así, ¿cómo explicar su constante simetría y perfección en las formas? ¿Cómo pudieron los factores naturales crear tales estructuras monumentales y perfectamente equilibradas? Algunos también sugieren que estas columnas podrían haber servido como faros para antiguos navegantes, guiándolos a través de los vastos espacios del océano. Cada columna cubierta de musgo y vegetación guarda en sí mismos rastros del tiempo, y su superficie susurra sobre historias milenarias que, posiblemente, nunca podremos entender completamente. Pero esta enigmática no se limita solo a sus formas y tamaños. Algunos creen que entre estas columnas se ocultan secretos que podrían cambiar nuestra percepción de la historia de la humanidad. Quizás guardan en sí mismos antiguas profecías o símbolos que anhelan ser descifrados. ¿Cuáles fueron las verdaderas intenciones de la creación de tales colosales estructuras? ¿Estaban destinadas al culto de los dioses o eran monumentos que honraban a grandes antepasados? Al pasar junto a estas columnas, inevitablemente uno se pregunta, ¿qué ocurrió realmente en el pasado lejano, cuando estas tierras estaban habitadas por poderosos seres capaces de realizar prodigios? Y queda abierta la pregunta, ¿cuántas más de estas enigmas están ocultas bajo el manto del océano, esperando ser descubiertas? Cada nuevo hallazgo, cada investigación nos acerca a la resolución de estos misterios, pero como siempre, la verdad se encuentra en el límite entre el conocimiento y la leyenda. Las ciclópeas murallas de piedra, que se elevan en diversas islas del Océano Pacífico, no son simplemente estructuras arquitectónicas, sino verdaderas enigmas que continúan fascinando a los investigadores y a los amantes de la historia. Estas imponentes murallas, construidas con gigantescos bloques de piedra, están increíblemente bien ajustados entre sí, creando la impresión de que fueron construidas no por humanos, sino por alguna entidad sobrenatural. Pero ¿quién podría haber tenido tal fuerza y habilidad para construir tales estructuras colosales en medio de densos bosques y paisajes misteriosos? Las leyendas de los pueblos locales hablan de los antiguos constructores gigantes, que según las creencias, poseían una fuerza increíble y podían mover piedras de varias toneladas. Se decía que estos gigantes no solo tenían una fuerza física, sino que también tenían acceso a secretos de la naturaleza que se perdieron con el tiempo. En los mitos se mencionan historias de cómo los dioses descendían del cielo para guiar las manos de estos constructores, ayudándoles a construir murallas que debían protegerlos de espíritus malignos y enemigos. Pero ¿cómo pudieron estas ciclópeas construcciones ser creadas con tecnologías que, según creemos, no existían en aquellos tiempos? Algunos investigadores proponen la hipótesis de que los antiguos habitantes del océano utilizaban métodos que hoy nos parecen inalcanzables. Quizás poseían secretos de construcción de los que ni siquiera sospechamos.
Sus conocimientos de mecánica y física podrían haber sido tan avanzados que les permitían construir tales estructuras grandiosas que incluso los ingenieros modernos considerarían complejas. Sin embargo, hay otras teorías que afirman que estas murallas fueron resultado del trabajo de grupos de personas que utilizaban tecnologías simples pero efectivas, como sistemas de bloques y palancas que les permitían levantar y mover pesadas piedras. Pero si esto es así, ¿por qué ninguna de las tecnologías modernas puede explicar la precisión y simetría de estas construcciones? ¿Cómo pudieron los antiguos constructores lograr tal armonía y fuerza en sus obras? Alrededor de las ciclópeas murallas flota un ambiente de misterio. Cada grieta, cada fractura en la piedra puede contar una historia, pero desafortunadamente guardan silencio. Los habitantes locales aún se relacionan con estas estructuras con respeto, creyendo que guardan los espíritus de sus antepasados y conocimientos antiguos. Algunos de ellos afirman que las murallas protegen sus secretos, esperando que la humanidad esté lista para desentrañarlos. ¿De dónde vinieron estos antiguos constructores? ¿Eran simples humanos o su fuerza y conocimiento les fueron dados por encima? Sumergiéndonos en estas reflexiones, no podemos evitar preguntarnos: ¿cuántas más enigmas oculta el océano? ¿Cuántas más leyendas esperan ser contadas? Cada nuevo descubrimiento en el campo de la arqueología puede acercarnos a la comprensión de estos enigmas, pero como siempre, la verdad permanece en la sombra, en la frontera entre la realidad y el mito. Y así, queda abierta la pregunta: ¿es posible que existan estructuras similares en otras partes del mundo, esperando a que alguien las desentrañe? Las ciudades sumergidas y ruinas, inmersas en las profundidades del océano, se convierten en verdaderos ecos de mundos perdidos, donde cada piedra, restante de antiguos y majestuosos edificios, susurra sobre civilizaciones antiguas que desaparecieron sin rastro. En estas aguas, llenas de leyendas y mitos brumosos, se ocultan pruebas de que alguna vez existieron ciudades enteras que florecieron bajo el sol y fueron absorbidas por la oscuridad abismal. Los habitantes locales cuentan historias sobre tierras sumergidas, envueltas en magia y misterio. Hablan de islas antiguas que, según las leyendas, fueron arrastradas al mar por una catástrofe, y de pueblos que posiblemente poseían conocimientos y tecnologías inaccesibles para el hombre moderno. Arqueólogos que se sumergen en estas aguas con la ayuda de robots submarinos y tecnologías avanzadas encuentran restos de construcciones que recuerdan la grandeza y complejidad de épocas pasadas. Por ejemplo, en algunos lugares se han encontrado bloques de piedra que, al igual que sus contrapartes terrestres, encajan perfectamente entre sí, causando asombro entre los investigadores. ¿Cómo pudieron estas construcciones ser levantadas en condiciones de entorno subacuático? Algunas de las hallazgos no son solo ruinas, sino estructuras completas que alguna vez pudieron servir como centros de vida cultural y económica. Pero ¿cómo llegaron a estar en el fondo del océano? Una de las hipótesis más intrigantes es que estas ciudades pudieron ser parte de grandes civilizaciones que, debido a catástrofes naturales como terremotos o tsunamis, fueron absorbidas por el mar. Pero ¿qué pasa si estas catástrofes no fueron accidentales? ¿Es posible que los habitantes locales conocieran la amenaza inminente y nos dejaran señales de advertencia sobre la fuerza de la naturaleza? Algunos investigadores incluso sugieren que estas ciudades sumergidas no fueron solo víctimas de una catástrofe, sino el resultado de una elección consciente, como si sus habitantes hubieran decidido abandonar sus tierras, dejando solo recuerdos de sí mismos en mitos y leyendas. Pero estas leyendas no son lo único que nos une a los mundos perdidos. Los estudios muestran que los hallazgos subacuáticos pueden contener rastros de tecnologías antiguas que posiblemente fueron olvidadas o inaccesibles para el hombre moderno. Es asombroso, pero algunos de estos artefactos encontrados en el fondo del océano tienen características similares a los descubiertos en tierra firme, lo que plantea la pregunta sobre la extensión de estas civilizaciones antiguas. ¿Cómo pudieron construir tales estructuras utilizando tecnologías que, según los científicos modernos, les eran inaccesibles? Las antiguas leyendas de Oceanía están llenas de imágenes de grandes viajes y ciudades sumergidas, llenas de tesoros y misterios.
Algunos investigadores afirman que estos mitos pueden indicar la existencia de conocimientos olvidados sobre navegación y construcción que fueron perdidos con la desaparición de las civilizaciones. Pero ¿cómo podemos desentrañar estos enigmas cuando las propias historias, posiblemente, están distorsionadas por el tiempo? Sumergiéndonos en esta atmósfera misteriosa, no podemos evitar preguntarnos ¿cuántas ciudades sumergidas aún esperan ser descubiertas en las profundidades del océano? ¿Y qué secretos pueden revelar sobre nuestro pasado? En este vasto océano lleno de misterios, solo estamos en la superficie. Quizás las profundidades submarinas guardan las claves para desentrañar las mayores enigmas de la historia humana, y cada nuevo paso en el estudio de estos lugares misteriosos nos acerca a la verdad que aún permanece en la sombra. Los bosques sagrados con árboles extraordinarios, situados en Australia y Oceanía, no son simplemente formaciones naturales, sino espacios sagrados donde la naturaleza y los espíritus ancestrales se entrelazan en un baile de vida. Estos lugares, llenos de profundo significado y misterio, se convierten en moradas de los espíritus, donde cada hoja, cada rama y cada sonido nos recuerdan que no estamos solos en este mundo. Las leyendas de los pueblos indígenas cuentan cómo estos bosques fueron creados para servir como lugares de comunicación con los espíritus que protegen la tierra y sus habitantes. Los árboles aquí son extraordinarios. Sus troncos majestuosos están cubiertos de lianas, y sus copas forman densos doseles que protegen del sol, creando una atmósfera tranquila, casi mística. Algunos de estos árboles tienen propiedades que causan asombro y admiración. Por ejemplo, los gigantescos eucaliptos, que, según las leyendas, han sido testigos de muchas generaciones, pueden vivir hasta 1000 años, y su corteza tiene propiedades curativas conocidas solo por unos pocos. Estos árboles no solo crecen, viven, respiran, y según dicen los ancianos, se comunican con aquellos que saben escuchar. Algunos de ellos, según afirman los residentes locales, tienen la capacidad de predecir cambios en la naturaleza, cambiando su color o aroma ante eventos importantes. Pero ¿cómo están estos árboles conectados con el mundo espiritual? Las investigaciones muestran que en los bosques sagrados se pueden encontrar numerosos artefactos que testimonian rituales realizados aquí a lo largo de los siglos. Altares de piedra rodeados de árboles sagrados servían como lugares para sacrificios y oraciones, donde las personas esperaban recibir la bendición de sus antepasados. Cada árbol, cada rama aquí tiene su historia, y los residentes locales cuentan cómo los espíritus ancestrales pueden manifestarse en forma de animales o incluso elementos de la naturaleza, indicando el camino correcto en la vida. Pero esto no es la única misterio oculto en estos bosques. También existen leyendas sobre que en estos lugares sagrados se pueden encontrar puertas a otros mundos, donde habitan espíritus esperando ser escuchados. Algunos investigadores, sumergiéndose en estos mitos, sugieren que estos lugares no solo servían para rituales, sino que eran verdaderos portales que conectaban nuestro mundo con el mundo de los espíritus. Pero ¿cómo podemos saber qué se oculta realmente tras este velo? ¿Son los encuentros con los espíritus ancestrales solo producto de la imaginación o realmente pueden influir en nuestra vida? Sumergiéndonos en la atmósfera de estos bosques sagrados, no podemos evitar preguntarnos ¿cuántos más de estos lugares existen donde la naturaleza guarda secretos antiguos, esperando ser revelados? Quizás en estos santuarios vivos se encuentran las claves para entender no solo el pasado, sino también nuestro propio lugar en este mundo. En cada viento, en cada susurro de las hojas, se siente la magia que penetra estos bosques sagrados, y comenzamos a entender que nuestra existencia está relacionada con la antigua historia que debemos desentrañar. ¿Cuántos más secretos están ocultos en estos verdes refugios, esperando que alguien vuelva a prestarles atención? Los hongos de arenisca, estas formaciones extrañas y misteriosas, se encuentran en las vastas extensiones de Australia, como si fueran criaturas petrificadas que han conservado en sus formas caprichosas los antiguos mitos y leyendas de los aborígenes. Se elevan sobre la tierra, recordándonos que en algún momento aquí ocurrieron eventos míticos que se cuentan en viejas tradiciones. Estos prodigios naturales, como si fueran esculpidos por un maestro en piedra, adoptan las formas más inesperadas, desde hongos hasta rostros humanos,
y cada uno de ellos parece guardar una historia que debe ser descifrada. Según las leyendas locales, estas formaciones rocosas fueron creadas como resultado de grandes batallas entre espíritus y criaturas míticas que alguna vez habitaron esta tierra. En una de estas historias se cuenta cómo un poderoso espíritu, capaz de cambiar su forma, luchó contra una criatura oscura que amenazaba el mundo de los humanos. Durante esta batalla, con una fuerza increíble, el espíritu convirtió a sus enemigos en piedra, y desde entonces han estado aquí, observando cómo cambia el mundo a su alrededor. Cómo estos hongos de arenisca fueron poseídos por la magia. Su forma y textura crean una sensación asombrosa de que alguna vez fueron seres vivos que se petrificaron en el momento de su transformación. Las leyendas dicen que si se escucha el susurro del viento que pasa a través de estas formaciones, se puede escuchar el susurro de aquellos que fueron convertidos en piedra, sus historias y advertencias. Pero esto no es la única misterio oculto en estas rocas caprichosas. Algunos investigadores creen que estas formaciones pudieron haber sido lugares sagrados para rituales, donde los aborígenes realizaban ceremonias en honor a sus antepasados y espíritus. Estas criaturas míticas, según los habitantes locales, no solo podían proteger la tierra, sino también servir como mensajeros del mundo espiritual. ¿Cómo pueden estos hongos de piedra influir en nuestra percepción de la realidad? Existen teorías de que están relacionadas con la comprensión del tiempo y el espacio, como si indicaran que el pasado y el presente se entrelazan en un flujo único. O tal vez sea simplemente el resultado de la imaginación humana, que busca explicar lo inexplicable. Las investigaciones muestran que estas formaciones podrían ser antiguas plataformas rituales donde la gente se reunía para comunicarse con los espíritus. Además, algunos científicos señalan la similitud de estas formas con imágenes encontradas en la pintura rupestre, lo que añade aún más misterio a este lugar. Pero, ¿cómo podemos saber cuáles secretos guardan estos seres petrificados? ¿Por qué aquí entre las arenas encontramos tales formas inusuales? Cada vez que los miramos, nos preguntamos, ¿cuántas más historias míticas esperan ser descubiertas? Estas formaciones de hongos, como guardianes de antiguos secretos, continúan atrayendo la atención, dejándonos perplejos y maravillados. Tal vez en estas formaciones de piedra se encuentren las claves para entender no solo los mitos de los aborígenes, sino también nuestro propio lugar en este mundo. ¿Cuántas más enigmas se ocultan en estos prodigios pétreos, esperando que alguien vuelva a prestarles atención? Cada uno de estos seres petrificados, como si estuviera dotado de vida, nos indica que el mundo a nuestro alrededor está lleno de maravillas que esperan su momento para revelar sus secretos. Las piedras resonantes, estas formaciones misteriosas situadas en el corazón de Australia, parecen instrumentos musicales creados por la propia naturaleza, que emiten sonidos melodiosos al ser golpeadas. Emergen de la tierra, como si escucharan el ritmo ancestral de la tierra, y cada nota que emiten llena el espacio con una armonía misteriosa. Los habitantes locales, los aborígenes, han creído durante siglos que en estas piedras habitan los espíritus de sus antepasados, que se comunican con nosotros a través de los sonidos, como susurros que cuentan sus historias. ¿Cómo es posible que unas simples piedras se conviertan en portadoras de tales melodías? Las leyendas dicen que en tiempos antiguos, cuando el mundo aún era joven, los espíritus de la naturaleza unieron su fuerza con la tierra, creando estas piedras resonantes para transmitir sus conocimientos y sabiduría a los humanos. Cada piedra aquí tiene una vibración única, que no solo deleita el oído, sino que también puede evocar profundos sentimientos y recuerdos de tiempos antiguos. Cuando el viento pasa a través de estas piedras, su sonido recuerda el susurro de viejas leyendas que fueron olvidadas, pero que aún esperan ser contadas. Los estudios muestran que las ondas sonoras emitidas por estas piedras pueden tener propiedades curativas, afectando tanto nuestro cuerpo como nuestra alma. Pero, ¿cómo es posible que estas piedras produzcan tales sonidos asombrosos? Algunos científicos sugieren que su geología y estructura únicas crean sonidos resonantes, lo que nos hace reflexionar sobre cómo la naturaleza puede ser no solo visual, sino también auditiva. Existen muchas teorías sobre el origen de estas piedras resonantes, y cada una de ellas añade un toque a este misterioso lienzo.
Algunos creen que los sonidos que emiten pueden estar relacionados con fuerzas otras-worldly que penetran en nuestro mundo, recordándonos que no estamos solos en este vasto cosmos. Otros afirman que es un tipo de mensaje musical que se transmite de generación en generación, uniendo a las personas con sus antepasados y sus conocimientos. Pero, ¿cómo podemos desentrañar este acertijo musical que se extiende a través de los siglos? Las piedras resonantes plantean muchas preguntas, y cada una de ellas nos deja en un estado de misterio. ¿Qué papel jugaron en la vida de las tribus locales? Quizás servían como lugar para rituales, donde la gente se reunía no solo para escuchar sus sonidos, sino también para comunicarse con los espíritus que, según creían, habitaban en estas piedras. ¿Y cómo pueden estos sonidos cambiar nuestra percepción de la realidad? Algunos piensan que pueden indicar conocimientos ocultos que se han perdido, como si las propias piedras intentaran recordarnos nuestro lugar en el mundo. Y así, al estar frente a estas piedras resonantes, nos volvemos a preguntar, ¿cuántas más secretos están ocultos bajo la superficie de nuestra realidad, esperando a ser descubiertos? ¿Cuántos más sonidos y historias están esperando ser escuchadas? Estas piedras, al igual que las formaciones fúngicas, continúan asombrando e inspirando, dejando en nosotros la sensación de que el mundo está lleno de maravillas que esperan ser descubiertas. ¿Cuántos más sonidos están ocultos en los bosques profundos y en las laderas olvidadas, esperando contar sus historias a quienes estén dispuestos a escucharlas? Los geoglifos, estos enigmáticos símbolos, tallados directamente en la tierra, como si fueran códigos dejados por nuestros antepasados, se extienden por las vastas extensiones de Australia, conservando en sí mismos numerosos secretos y misterios. Estas asombrosas estructuras terrestres y dibujos, visibles solo desde lo alto, impresionan por su majestuosidad y precisión. ¿Cómo pudieron las antiguas civilizaciones crear tales obras maestras de gran escala y detalladas, permaneciendo invisibles para los ojos de los que pasaban por allí? Los aborígenes locales han transmitido durante siglos leyendas sobre cómo estos geoglifos fueron creados como señales para comunicarse con los espíritus de sus antepasados, o como mapas que indicaban lugares sagrados llenos de fuerza y conocimiento. Existen numerosas teorías sobre su propósito. Algunos científicos sugieren que se utilizaban para rituales y ceremonias, mientras que otros los relacionan con observaciones astronómicas, afirmando que los geoglifos podrían haber servido como calendarios que registraban eventos importantes en la vida de las antiguas tribus. Pero ¿cómo explicar tal habilidad y conocimiento astronómico en pueblos que parecían llevar una vida sencilla? ¿Cómo pudieron crear tales símbolos complejos que aún hoy causan admiración y desconcierto, incluso con el uso de tecnologías modernas como imágenes satelitales y fotografía aérea? Imaginen a los antiguos habitantes de pie en el borde de sus tierras, mirando las estrellas, y tal vez fue allí, en los infinitos espacios del cielo nocturno, donde encontraron la inspiración para sus creaciones. Algunos investigadores incluso sugieren que los geoglifos no son solo símbolos, sino parte de un sistema más complejo relacionado con prácticas espirituales y la comprensión del cosmos. Por ejemplo, en una de las leyendas se cuenta que los espíritus descendidos del cielo dejaron marcas en la tierra para guiar a los humanos hacia la iluminación y la armonía con la naturaleza. Estas historias, impregnadas de misticismo, subrayan la importancia de los geoglifos en la vida de los pueblos locales. Pero, ¿cómo podemos entender su verdadero significado en el mundo moderno? Algunos investigadores afirman que los geoglifos pueden contener mensajes cifrados que aún esperan ser descifrados, sugiriendo una conexión entre el ser humano y el universo que se perdió con el tiempo. Las investigaciones muestran que estos signos podrían estar relacionados con fuentes de agua u otros recursos naturales, lo que sugiere que servían tanto para fines espirituales como prácticos. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, muchos aspectos de estos enigmáticos símbolos siguen siendo inexplicables. ¿Cómo podemos descifrar estos antiguos signos cuando ni siquiera las tecnologías modernas pueden dar una respuesta clara? Además, cada nuevo descubrimiento genera más preguntas. Por ejemplo, ¿cómo transmitían los pueblos locales sus conocimientos sobre los geoglifos de generación en generación? ¿Eran conocidos por todos o eran secretos guardados solo para los elegidos? Y, lo más importante,
¿Cómo se perdió este conocimiento con el paso del tiempo, dejando tras sí solo un rastro de misterios y leyendas? Estos enigmáticos signos terrestres, al igual que las piedras que resuenan, plantean numerosas preguntas, abriendo ante nosotros el velo de antiguos conocimientos y misticismo. Nos recuerdan que el mundo está lleno de maravillas que aún esperan ser descubiertas. ¿Cuántos más geoglifos están ocultos bajo la capa de tierra, esperando ser encontrados y contar sus historias? ¿Cuántas más misterios guarda esta tierra? ¿Y cuántos más desconocidos aún están por descubrir para aquellos que se atreven a explorar sus antiguos símbolos y leyendas? Así que, hemos terminado nuestro emocionante viaje por las misteriosas antigüedades de Australia y Oceanía, donde cada paso por esta tierra nos revela no solo la belleza de la naturaleza, sino también los secretos ocultos que esperan ser descubiertos. Estos lugares, llenos de los sonidos del viento y el susurro de los antiguos árboles, no son solo monumentos culturales, sino verdaderos guardianes de la historia que nos recuerdan la diversidad de la experiencia y las creencias humanas. Qué fascinante que incluso en los rincones más remotos del planeta, donde parece que el tiempo se ha detenido, surjan preguntas que han intrigado a las mentes humanas durante siglos. ¿Por qué fueron creados estos enigmáticos geoglifos? ¿Cuáles son los verdaderos significados de los antiguos mitos que se transmitían de generación en generación? ¿Y si estas preguntas son solo la punta del iceberg, ocultando debajo de sí mismas innumerables páginas de historia desconocidas? Cada nuevo artefacto, cada leyenda que investigamos, no solo nos revela los secretos del pasado, sino también la posibilidad de asomarnos a la esencia misma de la naturaleza humana, nuestro deseo de conocer, entender y, tal vez, encontrar nuestro lugar en este vasto mundo. Les invitamos a reflexionar sobre cuáles otras enigmas están ocultos en la sombra de los antiguos árboles y bajo la arena. Quizás ustedes mismos se hayan encontrado con enigmas similares o hayan escuchado historias que les hayan dejado una impresión indeleble. Compartan sus pensamientos en los comentarios. ¿Cuáles fueron las más impactantes para ustedes? Y no olviden suscribirse a nuestro canal si desean continuar la investigación de los enigmáticos misterios que nos esperan en cada paso. Porque, como ya hemos visto, en la Tierra aún existen muchas enigmas sin resolver que nos invitan a nuevas aventuras. ¿Quién sabe? Tal vez en la próxima serie abramos las puertas a un mundo del que hasta ahora no teníamos idea. Hasta la próxima, buscadores de aventuras, y que su deseo de descubrimientos nunca se apague.